Hola, hoy les vengo a hablar de esta gráfica que circula en todos los medios de comunicación desde ya hace algunas semanas. ¿Y qué gráfica es? Pues la gráfica de casos positivos de coronavirus por país. Pero es que existen algunos detallitos en esta gráfica que quisiera aclararles para que podamos entender mejor lo que nos quieren mostrar. El primero de ellos es la escala logarítmica. En esta escala, cada línea vale 10 veces más que la línea anterior. Es decir, esta línea vale 100, la siguiente 10 veces más, es decir, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Esta escala amplifica visualmente los valores pequeños y por esta razón se puede ver la diferencia de casos positivos en este grupo de países. Pero también la escala comprime los valores grandes de una cierta forma. Vemos que la diferencia visual entre Estados Unidos, que tiene 1.000.000 de casos, y este grupo de países, que tiene alrededor de 200.000, no es mucha. Comparando los datos en una gráfica lineal, vemos que ya no podemos distinguir entre los países con pocos casos. Por el contrario, sí podemos ver que Estados Unidos tiene 5 veces más casos que este grupo de países. No solo esta escala logarítmica disminuye visualmente el impacto de los grandes valores, sino que también da la ilusión que aumentan más lentamente cuando en realidad puede ser lo contrario. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos una curva verde que representa un cambio de 100 a 1000 casos durante este lapso de tiempo. Si dibujamos exactamente la misma curva, pero que esta vez comienza en 1000, vamos a tener un cambio de 1000 a 10.000 casos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues se concluye que en una gráfica con escala logarítmica es muy difícil determinar visualmente a qué velocidad está variando la información. El segundo aspecto importante para tener en cuenta es el inicio de todas las curvas. Según esta gráfica, la pandemia empezó al mismo instante en todos los países y todos sabemos que eso es falso. En realidad, los primeros casos de coronavirus sucedieron en China y poco a poco se fueron repartiendo por el mundo. El tercer punto para tener en cuenta es la población total, y en ningún momento esta información está disponible en esta gráfica. Como vamos a ver a continuación, este dato es capital para poder comparar correctamente dos países. Imaginemos dos países ficticios, el país 1 con 4 casos y el país 2 donde se registran 3 casos. En el país 1 tenemos 20 habitantes y en el segundo país tenemos 12 habitantes. Esto quiere decir que en este país tenemos 4 casos por 20 habitantes y en el país 2 tenemos 3 casos por 12 habitantes. Y para poder comparar correctamente el número de casos positivos entre estos dos países, hay que normalizar por el número de habitantes. Y esto nos da que en el país 1 hay 2 casos por 10 habitantes y en el país 2 hay 2.3 casos por 10 habitantes. Finalmente, teniendo en cuenta la población, nos damos cuenta que en el país 2 la situación es más crítica con respecto al coronavirus que en el país 1. Pero la historia no termina ahí. También hay que saber el número de exámenes hechos por país. En el país 1, imaginemos que el 40% de la población ha sido examinada. Esto nos daría un resultado de 5 casos por 10 habitantes. Si en el país 2, 2 tercios de la población ha sido examinada, tendríamos 3.75 casos por 10 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Si queremos comparar correctamente dos países, tenemos uno que saber su población total y segundo, saber cuántos exámenes han sido hechos en cada país. ¿Y qué se puede decir sobre estas dos poblaciones que no han sido examinadas en ninguno de los dos países? Pues realmente no mucho. Lo único que se puede hacer es hacer hipótesis sobre su estado de salud. Comparemos los Estados Unidos con España, países con un gran número de contagiados. Estados Unidos ya con 1.000.000, España con casi 5 veces menos. Esto nos diría que la situación es más crítica en Estados Unidos que en España, pero ¿realmente lo es? En realidad, tienen menos contagiados por millón de habitantes que España. Ahora tengamos en cuenta la información sobre el número de pruebas realizadas. Vemos que en España han realizado más pruebas por millón de habitantes que en los Estados Unidos y que en España una de cada 7 pruebas es positiva, mientras que en el país americano una de cada 6. Pero en ningún momento esto quiere decir que si se examinase a toda la población van a haber 54 millones de infectados en Estados Unidos y 6.7 millones en España. Como vimos en el ejemplo de los dos países imaginarios, no se puede llegar a ninguna conclusión sobre el estado de la población que aún no ha sido examinada. Espero que les haya quedado claro por qué la gráfica que se utiliza para informar sobre la evolución del coronavirus no es la ideal. Pero entonces, ¿qué información puede dar una imagen un poco más precisa de lo que está pasando? Primero, se puede tener en cuenta el número total de muertes por millón de habitantes. Esta estadística se conoce con mucha más precisión que el número de casos positivos.
Estas dos gráficas representan la misma información que acabamos de ver. En esta tenemos los países con más número de muertos totales por millón de habitantes y en esta los países con menos. En ambas gráficas se ha trazado Ecuador. De esta forma se facilita la comparación entre estas dos imágenes. También se puede tener en cuenta la evolución del número de muertes diarias por millón de habitantes. Tenemos dos países, Alemania y Brasil. En gris tenemos número de muertos al día y en verde la tendencia calculada usando la media móvil. Vemos dos casos diferentes, el caso alemán, donde hay una tendencia que llega a un máximo, y el caso brasilero, que es una tendencia que está al alza. Hemos dividido los países en dos grupos, los países con una tendencia negativa, donde tenemos a China, España, Italia y Francia, y los países con una tendencia positiva, donde están los países de América Latina y Estados Unidos. Podemos ver la evolución del número de casos nuevos diarios por millón de habitantes. De nuevo tenemos a Alemania y a Brasil. En amarillo tenemos la tendencia calculada con la media móvil y se observan dos casos diferentes. Tenemos el caso alemán donde se ve un pico y luego una disminución y luego el caso brasilero donde se ve una tendencia al alza en el número de casos positivos. Dividimos de nuevo nuestros países en dos grupos, los países con una tendencia negativa, encontramos de nuevo a China, España, Italia y Francia, y los países con una tendencia positiva, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México y los Estados Unidos. Pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya quedado claro que para entender lo que está pasando con el coronavirus, no basta con observar esta simple gráfica. Si quieren tener una imagen más precisa, hay que buscar otras fuentes de información que muestren otros detalles sobre la crisis del coronavirus. Por ejemplo, para la creación de este video fue necesario filtrar y analizar un gran número de fuentes, ya que algunas presentaban algunas inconsistencias. Los invito a descubrir mi video sobre un modelo matemático simple que explica la evolución de un virus dentro de una población. Encontrarán el enlace al final del video. Si han encontrado este video informativo e interesante, muchas gracias por darle un me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta muy pronto.